Bueno, buenas tardes. Intimida un poco el espacio, ¿no? Yo soy más de lo pequeño. Bueno, es un gusto estar con ustedes, ¿sí? Cuando Carol me decía si podría compartir algo, y después cuando me mandaron el papelito, el programa decía Taller Judith Uciati de Lorenzo, yo dije, wow, tengo que preparar un taller, pero me enteré ayer. Bueno, no, bueno, voy a compartir algo que Dios puso en mi corazón y que, bueno, yo sé que ustedes hacen estas actividades para empezar el año, ¿sí? Nosotros en Viedma cerramos con una actividad de campamento, ustedes hacen un campamento, un encuentro de camaradería para comenzar el año, para conocerse, para inspirarse, para comenzar el 2022 con todas las ganas, la fuerza, el entusiasmo para llevar adelante todo el año. Entonces yo hoy les vengo, Dios puso en mi corazón en realidad, y es algo que siempre Dios me renueva las fuerzas al comienzo del año, con una carrera. ¿Sí? Hoy vamos a hablar acerca de la carrera de la fe, vamos a hablar acerca de firmes en la fe, cómo estoy hoy para poder correr. Si ustedes me dicen, bueno, mira, si mañana me invitan a correr, y bueno, yo creo que corro 50 metros y me quedé sin aire, me quedé sin fuerza, me quedé ya fuera de estado total, ¿no? Bueno, para poder correr la carrera, nosotros tenemos que estar preparadas, ¿sí? Tenemos que hacer primero toda una previa, ¿sí? De preparación, de entrenamiento, para poder correr una carrera, ¿sí? Y el Señor nos está invitando a correr una carrera de la fe. Entonces, primero vamos a ver qué es la fe. ¿Qué es la fe? Cómo ejercer esa fe, cómo estar firmes en la fe y entonces cómo correr esa carrera. ¿Sí? Vamos a hacerlo al revés. Él me está invitando a correr una carrera 2022, ¿sí? Estamos en marzo, termina en diciembre, quizá la carrera, ¿eh? Me está invitando a eso, pero primero me está diciendo, bueno, pero primero vamos a ver qué es la fe, cómo te podés poner firme en esa fe y entonces después cómo podés correr esa carrera y llegar a diciembre livianas, firmes, fuertes, con convicciones, gozosas de haber acabado. ¿Sí? Si bien la carrera de la fe no se acaba hasta que el Señor venga a buscarnos o que nuestra vida se termine aquí en la tierra, pero vamos a hablar hoy de una carrera proyectando un 2022, ¿sí? Un año donde Dios nos invita a ponernos en la carrera, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos que hablar de la fe, ya sé en qué capítulo están pensando. A ver, ¿qué capítulo están pensando cuando uno habla de la fe? Hebreos 11, ¿sí? Pero no nos vamos a centrar en Hebreos 11, sino nos vamos a centrar en el anterior y en el posterior de Hebreos 11, ¿sí? Así que las voy a invitar a que vayamos a Hebreos, ¿sí? ¿Qué es pues la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? ¿Qué es pues la fe? Dice la Reina Valera 77, la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. Entonces, ¿la fe qué es? Es una convicción interna de las cosas que espero. No las veo, pero ellas van a suceder. ¿Por qué? Porque pesa la autoridad del que las prometió. Pesa la autoridad de las que prometió. ¿Quién la prometió? ¿Quién prometió esas cosas que yo espero? Las prometió Dios. El cabal no puede engañarse porque Él es infalible y no nos puede engañar porque Él es fiel. Entonces, por eso podemos ejercitarnos en esta fe, por eso el Señor habla de esta fe, por eso esa es la fe que la Biblia nos está invitando a vivir, porque Dios es el que promete. No es una fe, cuando vos decís, cuando muchas veces escuchamos, no, porque hay que tener fe. ¿Fe en qué? ¿En qué tiene la gente fe? ¿En un político, en una sociedad, en una filosofía? No, nosotros tenemos esta fe de la cual Dios nos me está hablando en su palabra, que es una firme seguridad de las realidades que estoy esperando, ¿sí? Y una prueba convincente de que va a suceder y de que viene, es la fe que me prometió y que el autor o que fabricó o que creó Dios mismo, ¿sí? Porque Dios es el que es el autor de la fe, ¿sí?
todo el libro de los Hebreos habla de la fe. Los hebreos tenían que cambiar una fe religiosa, una fe que no era tangente, por una fe verdadera, certera, cercana, ¿sí? Tenían que cambiar a ese Dios lejano que solamente veía a Moisés por un Dios cercano en donde ellos podían confiadamente entrar al trono de la gracia, ¿sí? Tenían que cambiar esa fe. Por eso Pablo, teóricamente no se sabe bien, pero el autor de los Hebreos le muestra este tipo de fe que ellos tienen que empezar a practicar. Y por eso pone en Hebreos 11 a ese escenario de personas, de testigos, que vivieron la fe, que nos dejaron un modelo de fe, ¿sí? Y que eran todos de qué? Eran todos del pueblo hebreo, ¿sí? Eran todos entonces él los compara. Estos hombres que ustedes los tienen como grandes héroes, practicaron esta fe que ustedes ahora tienen que practicar. Y es esta fe que nosotros tenemos que aprender a practicar, ¿sí? Dios no es un Dios teórico, Dios no es un Dios de la religión, de una filosofía o de una forma. Dios es un Dios real y es un Dios del ahora y Dios quiere que vivas de esta manera, practicando esta fe. Y miren lo que dice Hebreos 10:39. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanas, nosotras somos de esta fe que estamos ahora describiendo. ¿Por qué? Porque hemos creído en nuestro Salvador Jesús, en las palabras firmes de nuestro Dios, y ahora caminamos o debemos caminar, ¿sí? Como nos desafía Hebreos 12, ¿sí? Nosotros somos personas de fe que no retrocedemos, ¿sí? Estos hombres de la galería de la fe, Abraham, Moisés, Jacob, José, Gedeón y muchos otros, ¿sí? Vivieron esta fe, nos dejaron ejemplos. Y ahora, en Hebreos 12, nos invita, ¿sí? Nos desafía a vivir esta fe. Y miren lo que dice. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo puedo vivir esta fe? Puestos los ojos en Jesús. Cuando miramos a Jesús, vemos que Dios juntó todo en él, ¿sí? ¿Qué dice Colosenses 1, del 19 al 20? Yo los tengo todos acá buscados, por eso no busco en mi Biblia, ustedes lo pueden buscar en sus Biblias. Colosenses 1, del 19 al 20. ¿Qué dice? Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. ¿Por qué tengo que poner los ojos en Jesús? Porque él es el autor de la fe, es el que hizo el sacrificio, ¿sí? Porque Dios le plació juntar todo, tener toda la plenitud en Cristo. Yo en Cristo encuentro la salvación, encuentro la satisfacción, encuentro el gozo, encuentro la plenitud, ¿sí? Encuentro todo. Hay una canción muy vieja que dice, en Cristo tengo todo, ¿sí? Y esto es lo que representa este versículo. Dios le plació en Cristo juntar todo lo que yo necesito para poder sentirme plena, segura, ¿sí? Y Él es el que hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Hizo esa paz que nosotros necesitamos para poder sentirnos plenas, para poder sentirnos completas, para podernos sentir satisfechas. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Estábamos peleadas con Dios. Y Jesús vino para reconciliarnos. En Juan 19:20 Jesús dijo, consumado es. La obra está terminada. Ya no hay nada que me separe, ya no hay nada que te separe de Dios. Ahora podemos ejercitar la fe y podemos estar junto a Dios, ¿sí? Por eso Jesús es el único camino,
y es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Sí? Nosotras debemos vivir seguras y firmes en esta fe redentora. ¿Sí? No se nos escapa la salvación, ya la tenemos. ¿Sí? No se nos escapa la comunión con Dios, ya la tenemos. Jesús la obtuvo por medio de su redención. Dios nos prometió gozo. ¿Qué lo sostuvo a Cristo en la cruz? Según el versículo que acabamos de leer. El gozo propuesto delante de... ¡Qué gozo! ¡Qué gozo! Hoy estamos haciendo sonreír a Dios. Porque todas nosotros somos el gozo propuesto. ¿Sí? El 2022 tiene que ser un año que hagas sonreír a Dios. ¿Sí? Que esa cruz que él sufrió por vos y por mí, ¿sí? Le genere gozo. Y Él sabe que consiguió la salvación eterna de las almas de todo el mundo. Pero Él sabe que consiguió tu salvación. Porque Dios es un Dios personal. Y Dios quiere que nosotros le llevemos gozo. Y Él sabe. Pero nosotros, para poder despertar ese gozo en Él, para que realmente Él diga, valió la pena la cruz, y nos pueda mirar y decir, valió la pena la cruz, ¿sí? Nos propone, ¿sí? Correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué dice Hebreos? Yo empecé con Hebreos 12, ¿no? Pero ¿qué dice Hebreos 1? Hebreos 12:1. Dice, por tanto, por estos héroes de la fe, porque nosotros somos mujeres de fe, y esa fe la logró Cristo, ¿sí? El autor y consumador de la fe. Y yo he creído en ese Cristo, le he adoptado como mi Salvador, lo he aceptado como mi Salvador. Entonces ahora, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y estos testigos son estos héroes de la fe, pero estos testigos también son todas las personas que nos rodean a nosotros y que están mirando nuestra fe, y que somos ejemplo, y que somos inspiración, y que somos aquellas personas que Dios puso en medio de tu barrio, en medio de tu empleo, en medio de tu trabajo, para que des testimonio de la fe de la cual abrazaste, para que ellos también tengan la oportunidad de abrazarla un día. Pero ¿cómo voy a ser ese testigo? 3 cosas vamos a ver aquí. ¿Qué dice? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos una carrera, el Señor nos invita todo el año, marzo hasta diciembre del 2022. Él me está invitando, me está diciendo, despojate de todo peso. Y el peso pueden ser muchas cosas. Pensemos en una carrera. No sé, a mí me gusta la vida de camping. Este verano cargamos la camioneta todo el verano con un montón de cosas de camping que no sacamos en todo el verano. ¿Sí? Porque a donde íbamos no necesitábamos abrir la carpa ni nada. Pero la cargamos todo el tiempo. Y cada vez que queríamos subir algo decía, no, porque está la carpa. No, porque está uy, pero mira esto, ¿para qué lo trajimos? Bueno, todo el verano armando la camioneta cargada, ya salió cargada, volvió cargada así como estaba. Nos daba gracia porque íbamos a la playa, estaba la carpa. Y fuimos a Pegüeña, estaba la carpa. Todo siempre estuvo la carpa ahí adentro, nos salió como fue, volvió. ¿Sí? Y era molesto llevar esa carga, ¿sí? Muchas veces nosotras, ahora, ¿era ilícito? No, no era ilícito. Hay muchas cosas buenas que uno lleva y tiene en la vida, pero para correr la carrera se transforman en un estorbo. Cuando nosotros miramos una carrera, cuando miramos a un deportista, las chicas o los chicos van casi con las telas más finitas, con las cositas más chiquititas. ¿Por qué? Porque le quita velocidad, si no, ¿sí? Y le lleva peso y entonces le genera más resistencia, ¿sí?
Y una carrera de resistencia, que es la que nos invita al ser el Señor, porque el Señor no nos invita a hacer una carrera de velocidad. Él nos invita a hacer una carrera de resistencia. Necesitamos estar livianos, por eso nos dice, despojémonos de todo peso. Ahora, hay cosas muy lícitas que para la carrera se nos transforman en un estorbo, ¿sí? Y yo puse varias cosas. Y para cada una pueden ser cosas diferentes. Por ejemplo, una de las cosas pueden ser mi crianza. Miren lo que voy a decir. Muchas veces la forma en que me criaron, la forma en que me formé, ¿sí? Son un peso para la carrera, ¿sí? Porque quizá estoy llena de prejuicios, quizá tengo baja autoestima, quizá fui criada en un ambiente, en una clase social baja, entonces me llené de prejuicios y digo, no, pero yo qué voy a hacer, pero ¿quién me va a escuchar? ¿Qué le voy a enseñar? O al revés, quizás fui criada en una sociedad alta y entonces, y yo voy a ir allá, yo voy a bajar, ¿y qué les voy a decir? ¿Y qué realidad voy a vivir yo la misma de las otras? No me van a entender, no las voy a entender, no las voy a poder ayudar. ¿Sí? Y entonces muchas veces la crianza no sé, es un estorbo. ¿Sí? Y tengo que aprender a despojarme de eso. ¿Sí? A despojarme de los prejuicios, de la crianza, del bagaje cultural que traigo. Muchas veces el bagaje cultural, ¿sí? La vana manera de vivir que traigo de mis padres, me provocan muchas veces una carga a mi carrera, ¿sí? Y que me tengo que empezar a despojar. Mis prioridades. Dios muchas veces no es el centro de mi vida. A veces es mi cuerpo, a veces es mi trabajo, a veces es mi familia, a veces son mis posesiones. También pueden ser un peso, ¿sí? Mi familia muchas veces puede ser un peso, ¿eh? Mis miedos, mis sueños. Muchas veces pensamos que no voy a cumplir mis sueños si me comprometo. No voy a lograr algo este año, avanzar en mi carrera o avanzar en mi economía, si me comprometo a correr lo que Dios me está invitando hoy. ¿Sí? Y entonces se transforman en un peso. Yo les voy a contar algo que el otro día comentábamos con Carol y nos reíamos un poquito. Yo fui la única hija de mi familia. Yo tengo 2 hermanos y yo soy la única mujer de mi familia paterna, ¿no? Y la menor. Entonces mi madre, que siempre había soñado con tener una niña, sí, ella pensaba criar una princesa. ¿Vieron? Entonces siempre me compraba todos los vestidos y bueno, ella soñó con una chica con taco alto, tapado de piel y vestidos, ¿sí? Y cuando cumplí 15 años, decoró mi habitación, me sorprendió, para ella fue el mejor regalo que me hizo en la vida, un Luis XV. ¿Alguien sabe lo que es un Luis XV? Un mueble de estilo Luis XV, cama, modular, mesa de luz, y me decoró, me hizo las cortinas, todo, ¿no? Y para ella fue el mejor regalo que me hizo. Ahora, cuando yo entré a mi habitación, no la reconocía, no era mi habitación, ¿sí? Y para mí era tan efímero eso, era algo tan poco valuable. Obviamente nunca se lo dije, ahora sí ya lo resabe, pero en ese momento no se lo dije. Y claro, yo, ay, mami, qué lindo, qué bueno. ¿Qué voy a hacer con esto? Bueno, y ella tenía esa ilusión, ¿sí? Ahora cuando yo a los 12 años, esto fue a los 15, ¿no? Pero antes ya les fui rompiendo les fui rompiendo la ilusión por ver a mi madre. A los 12 años, yo le dije, yo quiero ir a la selva, quiero ir ver dónde mi papá iba a la selva. Perdón, Formoseña, y él hacía muchas cosas. Entonces yo veía eso y quería vivirlo. Nunca me dejó. No, como lleva a los chicos. A ella no, a ella no, a ella no. Bueno, pero yo a los 12 años le dije, mami, yo quiero ir, déjame ir, a mí me gusta ir, qué sé yo. Bueno, me dejó ir por primera vez. Y yo vine encantadísima. Y dije, yo voy a estudiar magisterio y me voy a ir a vivir allá. Claro.
mi vieja siempre me presentó así, ella me ideó así, me crió de esa manera, ¿sí? Pero pobre, cuando me fui a la selva, fue la única vez que fue a la selva. Y él ya me decía, ay, ¿cómo podés vivir acá, Judy? Me decía, y esto y aquello y el barro, ¿y cómo los conoces? Tienen todo la misma cara, ¿cómo te das cuenta las caras que tienen? Bueno, aprendió, pero para mí, fue un peso eso. ¿Lo pude romper? Sí, pero fue un peso, porque era de eso, o sea, de solucionar lo que mis padres o mi madre pretendía de mí. ¿Sí? Entonces, muchas veces tenemos que romper, despojarnos de ese peso cultural, muchas veces, ¿sí? De posesiones. A veces pensamos que vamos a tener menos por comprometernos con Dios. Y es al contrario, vamos a tener más. Miren lo que dice Jesús. Jesús, cuando tenía que hablar a sus discípulos, les hablaba duro, les hablaba para que entiendan, ¿sí? Y si uno lo lee fríamente este versículo y no entra al detalle y a lo que realmente, al contexto de lo que realmente Dios les quería mostrar a los discípulos, vamos a ir a Mateo 10, 37 al 39. Miren lo que dice esos dos versículos que son durísimos. Yo lo tengo en la NBI. Y dice así, Mateo 10, 37 al 39. El que quiere a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo y a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferra a su propia vida, la perderá. Y el que renuncia a su propia vida por mi causa, la encontrará, la hallará, dice la Reina Valera. ¿Sí? Bien claro. ¿Cómo están tus prioridades? ¿A quién tenés primero? ¿Pensás que si dejas aparte tu vida, tus sueños, tus posesiones, vas a perder lo que tenés? ¿Vas a perder los sueños y los logros que querés obtener en tu vida? No, acá está claro, dice, el que renuncia a su propia vida, por causa de mí, encontrarás el propósito, como hablamos ayer con los jóvenes, encontrarás el propósito por el cual Dios te llamó, te puso en este día, en este lugar, en esta iglesia, en un 2022. ¿Por qué? Porque estás despojándote de todo peso, estás despojándote. No pienses que vas a obtener menos si guardás un pedacito para vos. Entregáselo. Decirle, Señor, estoy acá, como soy, toma tu cruz, lo que sos. Y vení y animate a despojarte del peso. Los hombres del capítulo 11 de Hebreos, ellos supieron despojarse. Vemos a Abraham, salió, se despojó de su familia y salió y no sabía a dónde iba. Vemos a Moisés, que dejó los placeres de Faraón y se fue a rescatar a un pueblo rebelde que muchas veces ni lo quiso escuchar. Sin embargo, lo hizo. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que el propósito de Dios era ese para su vida. Y en ese propósito iba a encontrar felicidad. Dios no les falló a ellos. Tampoco nos va a fallar a nosotros. ¿Sí? Siempre vamos a obtener más renunciando y despojándonos que no haciéndolo. ¿Sí? Pero este peso también pueden ser hábitos pecaminosos. Hábitos pecaminosos que en el recorrer de tu vida cristiana no has logrado dejar. No porque Dios no te ha disciplinado y no te los ha marcado y no te ha mostrado y no te ha enseñado, sino por la dureza de nuestro corazón en menospreciar la disciplina del Señor. Vamos a ir a Hebreos 12,
5, 7 y 10. Vamos a leer. Y dice así, Hebreos 12, 5 al 7, dice, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijos míos, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Él nos dice que las palabras, que la disciplina es un aliento. Dios te está alentando cuando te está disciplinando. Y es hermoso saber que Dios, cuando te disciplina, te está formando, te está perfeccionando, te está preparando para usarte. ¿Sí? Entonces, muchas veces, ay, no, porque tengo esta prueba, ay, no, porque me está pasando esto, no. Alentate, Dios te está preparando, te está lustrando para poder usarte. ¿Sí? Y que miren cómo terminan el versículo 10, dice, lo que soportan es para su disciplina, pues Dios le está tratando como a hijos, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Es verdad que a nadie le gusta que nos discipline, pero a su tiempo da el fruto, ¿sí? A nadie les gusta que nos diga por ahí no. ¿A qué niño le gusta que le diga, mira, esto no? Y tiene ganas y va y otra vez intenta y no. Y Dios es así con nosotros. Él nos disciplina, ¿sí? ¿Para qué? Dice, para que participemos de su santidad, para nuestro bien, para nuestro aliento. Y el otro día hacíamos un discipulado y uno de los chicos me decía, es terrible, es hermoso ver cómo Dios quiere perfeccionarnos a través de esto, ¿no? Estaban pasando una prueba, una dificultad, dice, cómo Dios nos quiere perfeccionar. Y entonces eso me alegra, porque a pesar de que esto me da dolor, y esto me hace sufrir, y yo sé que Dios está trabajando en mi vida, entonces quiere decir que Dios me quiere usar. ¿Sí? Y esa es la lectura que tenemos que hacer nosotros cuando estamos pasando por diversas pruebas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es Dios el que me está disciplinando, me está llamando la atención, me está diciendo, mirá, presta atención a esto, ya te lo marqué, fíjate, hay que cambiarlo. ¿Sí? Y vamos a ver 4 cosas que en el mismo capítulo el escritor de Hebreos nos remarca, ¿sí? Como cosas que tenemos que despojarnos y que nosotras, a las mujeres, nos cuestan bastante, ¿sí? Nos cuesta a todos, pero a las mujeres también nos cuesta. Tenemos que aprender a despojarnos del peso. Y miren lo que dice, vamos a leer el versículo 12 al 16, ¿sí? Dice así, por lo cual, por esto de aprender que la disciplina del Señor es una inspiración, es un aliento, aprender que tiene un propósito, ¿sí? Para que participemos de su santidad. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Se acuerdan cómo empezó el capítulo 12? 12:2 dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero acá me está diciendo que tenemos rodillas paralizadas. ¿Quién puede correr con una rodilla paralizada? Nadie. ¿Sí? Entonces dice, por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y esto a mí me habla de 2 cosas que tenemos nosotras las mujeres y todos los hombres, pero en especial hoy estamos hablando de las mujeres. Me está hablando de manos caídas, me está hablando de pereza. ¿Sí? ¿Vieron? Hoy estamos en la generación de la pereza. No nos gusta nada, no queremos hacer nada, ¿sí? ¿Vieron? ¿Qué te gusta? ¿Qué vas a hacer? Nada. ¿Qué te gusta? Nada. ¿Qué hiciste hoy? Nada. Es la pereza caminando, ¿sí? Bueno, esa es la generación de hoy, la pereza. Bueno, Dios me está diciendo, basta de manos caídas, basta. Despojate de la pereza, ¿sí? ¿Y qué hablo de la pereza? No, pero si yo soy reactiva, hago de todo. Sí, pero te suena el despertador 20 minutos antes para leer la Biblia, lo apagás y te das la vuelta.
¿sí? Somos perezosas. Hay que ir a visitar a alguien, hay que prepararse para hacer un discipulado. No, pero que lo haga otro, pero no, yo no, ¿qué le voy a enseñar? Y si no tiene nada que enseñar es porque no estudiaste. No es por falta de capacidad, ni es por falta de material. Tenemos todo acá, ¿sí? Es dedicar tiempo a la palabra de Dios. Y si yo no le dedico tiempo a la palabra de Dios es porque soy perezosa, porque el tiempo Dios me lo da. Sacale un poquito al Instagram, 20 minutos al Instagram, 10 minutos al WhatsApp y una horita a la serie, tenés casi una hora y media. ¿Sí? Una hora y media, sentate a estudiar la Biblia. No seas perezosa. ¿Mm? Después que dice las rodillas paralizadas, y esto a mí me hizo pensar en la carnalidad, en la poca visión que muchas veces tenemos. Las mujeres somos visionarias. No sé si a ustedes les pasa, pero yo veo algo y ya lo veo terminado. No veo el proceso que hay que hacer. A mí me pasa esto, ¿no? Yo veo un pueblo y ya veo el pueblo con la iglesia, el terreno, todo. No veo todo el proceso y camino que hay que hacer. Veo eso. Y entonces ahí voy. Y las puertas que se abren y vamos, porque ahí voy, porque ya vi eso. Pero las mujeres somos visionarias. ¿Ustedes no ven, por ejemplo, a sus hijos realizados? ¿No ven a sus hijos casados ya con hijos, nietos? ¿No ven eso? ¿Sí? Yo veo eso. Y nosotros somos así, ¿no ven la carrera ya terminada, la cocina ya limpia, la comida ya terminada? Somos visionarias, ¿sí? Entonces, basta de rodillas paralizadas. Tenemos que empezar a dejar la carnalidad. ¿Y qué es la carnalidad? No ver lo que Dios ve. ¿Qué es la carnalidad? No ver lo que Dios ve. No mirar lo que Dios está mirando. ¿Sí? Y entonces miro siempre lo que la carne me manda, lo que la carne me permite ver. Mis deseos, mis ojos, la vanagloria de la vida. Y no estoy elevando mi mirada a las cosas espirituales, a las cosas que realmente van a hacer que mis rodillas no estén más paralizadas, sino que puedan correr. Seguimos, miren lo que dice el 13 y el 14. Dice, haced sendas derechas para vuestros pies. Esto me habla de santidad. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Esto me habla de enseñanza de equipo. Esto me habla de trabajar en equipo. ¿Cómo nos cuesta a las mujeres trabajar en equipo? Somos soberbias. Nos cuesta trabajar en equipo, nos cuesta ver lo bueno de la otra persona, lo bueno que me puede servir, que, yo sé tocar un instrumento, ella sabe cantar, hagamos un equipo. Nos cuesta eso, nos cuesta. Yo soy buena para esto, vos sos buena para... Vamos juntas. Y trabajar en equipo y armar un grupo de personas que sirven y que hacen grande la obra de Dios. Nos cuesta a las mujeres porque somos soberbias. Y miren el 13, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos. Esto me habla de trabajo en equipo, me habla de perdón, me habla de no ser de pleito, sino que ver siempre lo bueno de los demás, el bien de los demás y no la falta. ¿Sí? Cuánta murmuración, cuánto grupismo hacemos las mujeres muchas veces. Los hombres no tienen tanto esas cosas. Somos nosotras, ¿sí? Traemos traemos la herencia de Eva, ¿sí? Y tenemos que aprender a dejar todo eso. Tenemos que despojarnos de esas soberbias, de esos pleitos, de esa falta de perdón. Vamos a ir a Proverbios 4:26, que nos habla también de las sendas. Proverbios 4:26 dice, examinar la senda de tus pies. Es importante que nos detengamos. Y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Despojate de la soberbia, de los pleitos, de la falta de perdón, de la murmuración. Examina tus pies. Hacé sendas derechas para vos.
Si cada uno de nosotros hacemos derechas para cada uno, vamos a caminar en la senda que el Señor nos está proponiendo sin rodillas paralizadas ni manos caídas. Y por último, nos dice el 16, dice, no sea que haya algún fornicario prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Por qué lo llama fornicario? Porque él no valoró la bendición de Dios de ser el primogénito, ¿sí? Y fue idólatra. ¿Por qué? Porque cambió la bendición de Dios por un plato de lentejas, por algo que no valía la pena. ¿Y cuántas veces nosotros vendemos nuestra primogenitura? ¿Cuántas veces nosotros no preferimos las cosas de Dios por cosas efímeras? ¿Cuántas veces nos negamos a hacer un servicio al Señor por cosas que nos dan placer a nosotras mismas y nada más? ¿Sí? Porque no sabemos administrar el tiempo, porque no sabemos renunciar a los placeres a tiempo para ser usadas por Dios. Debemos seguir trabajando en ello, en todo esto que les estoy diciendo, en despojarte de ese peso, tanto que sea cultural, como posesiones, como sueños, como amores que no están ocupando el lugar de Dios, como pecados, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía nosotros no hemos combatido hasta la muerte. Miren lo que dice Hebreos 12:4. En Hebreos 12:4 nos ponen al ejemplo a Jesús, que él sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hermanas, vivimos una vida cristiana light y nos permitimos en nuestra vida un montón de cosas. Y si no estás renunciando a cosas para ganar realmente y poder correr en la carrera, examínate, porque entonces no estás combatiendo. Como dice el Salmo 119, 23 y 24, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, prueba, ¿sí? Y conoce si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno, ¿sí? Si estás viviendo una vida muy liviana, muy fácil, es porque no estás combatiendo al pecado. Lo estás permitiendo, te estás acomodando y lo estás acogiendo, ¿sí? Y de esa manera Dios no te puede usar. Porque el Señor me está diciendo, corre la carrera, pero para poder correr la carrera hay que despojarse. Pero también nos dice otro consejo. El pecado que nos asedia. Corre la paciencia, despojate, de todo peso y del pecado que nos asedia. Y acá, el pecado que nos asedia no está hablando del pecado que nosotros llevamos dentro, interno. Son los pecados de afuera que nos están cercando. El asedio es un término militar que indica el enemigo que me está cercando, ¿sí? Y cuántas cosas usa Satanás para acercarme. Cuántas tentaciones en mi vida con las cuales lucho, ¿sí? Que me impiden vencer y poder ser usado por Dios. No está hablando de los pecados internos, sino que está hablando de las tentaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ser sobrio y velar, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, el cual, dice 1 Pedro 5, 8 y 9, estoy leyendo, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cómo nos despojamos de las tentaciones? Firmes en la fe, sabiendo que todos tenemos lo mismo. ¿Cuántas veces te da vergüenza decir que estás luchando con esta tentación? Querida, a mí también me pasó, a la de al lado le pasó, a todos nos pasó, porque Satanás sigue siendo el mismo. Y nosotros somos la que les damos las letras, porque él nos conoce. Gracias a que nosotros le pasamos letra, porque él no conoce nuestro corazón. Nosotros se lo vamos a dar, se lo damos a conocer. Y él allí comienza a tentarnos, ¿sí?
Eso está en Romanos 10:13, dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea del género humano, ¿sí? Pero Dios, que es bueno, te va a dar la salida, ¿sí? Entonces estemos sobrias, estemos atentas. Ahora, ¿cómo estamos firmes en la fe? Pablo nos enseña en Efesios cómo estar firmes en la fe. ¿Cómo podemos estar firmes en la fe? Poniéndonos la coraza de justicia, poniendo la armadura que el Señor nos dice acá en Efesios 6. No vamos a leer todo el pasaje, pero dice, estad pues firmes, 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Por qué? Para poder estar firme contra las acechanzas del diablo, contra los dardos de fuego del maligno, ¿sí? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Me tengo que vestir con la verdad. Debo ajustar mi vida a la verdad de Dios, no la verdad a mi vida. Hay una gran diferencia. Tengo que ajustar mi vida a la verdad de Dios. Entonces, si Dios dice, no te unas en yugo desigual, no te unas en yugo desigual, porque es la verdad de Dios contra la mentira de Satanás, contra la mentira de tu corazón. ¿Sí? Si Dios dice que no hagamos algo, no lo hagamos. Si Dios dice que hagamos algo, hagámoslo, porque es la verdad de Dios. Yo tengo que ajustar mi vida a la verdad de Dios. La justicia, debo practicar la justicia, tengo que hacer lo que Dios dice en su palabra, ¿sí? Por más que yo tenga ganas de hacer otra cosa o por más que todo el mundo lo haga. ¿Vieron cómo dice? Pero si todo el mundo lo hace, pero vos no sos todo el mundo, vos sos el hijo, la hija del rey, no sos todo el mundo. Y entonces no lo hagas, ¿sí? Porque tengo que ajustar mi vida a la justicia. Tengo que predicar el evangelio. ¿Por qué? Me tengo que poner el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué quiere decir eso? Salí a predicar, contale a tus vecinos, porque eso hace que vos afirmes tu fe, porque veas cómo Dios no solamente te cambió a vos, sino que cambia tu entorno, cambia tu familia, cambia a tu vecino, le da salvación. Y eso te inspira y te afirma en la fe. Dice que nos tengamos que poner el escudo de la fe que va a detener los dardos del maligno. ¿Sí? Conoce a Dios, conoce quién es Dios, conoce cómo es Dios, y eso va a aumentar tu fe con la palabra. Tengo que saber que soy salva, que ya nada me puede arrebatar de las manos del Padre, ¿sí? Que ya tengo la herencia asegurada, que ya tengo el cielo asegurado, y mi función, ¿cuál es? Predicar, ganar almas, servir al Señor, honrarlo, glorificarlo con mi vida. ¿Sí? Con la palabra, esa espada, ¿sí? Que va guiando mi vida y formando mi pensamiento. De esa manera estoy firme en la fe. ¿Sí? Fundando mi vida en la palabra, fundada en que soy salva y estoy asegurada, aumentando mi fe conociendo la palabra de Dios, predicando el evangelio, practicando la justicia y practicando la verdad de Dios. De esa manera yo estoy firme en la fe. Y vamos a la última. ¿Cómo lo hago esto? En toda oración y ruego, con acción de gracia, termina el pasaje de Efesios 6, 18. ¿Sí? Dice así, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo. ¿Cómo logro estar firme en la fe? Poniéndome todo esto, pero ¿cómo lo hago? Con oración, pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame a ser justa. Señor, ayúdame a ajustar mi vida a tu verdad, a obedecerte, a practicar la verdad, orar por los parientes que tenés inconversos, los vecinos, tu entorno. ¿Sí? De esa manera Dios va afirmando mi corazón, va dándome convicciones y va ayudándome a crecer firme. ¿Y entonces qué tenemos que hacer? Entonces sí, correr. Despojate de todo peso, del pecado que te asedia. Y entonces ahora sí, corre. Pero ¿cómo corre? ¿A la loca? ¿Sin rumbo? No, con paciencia. Y la paciencia trae pruebas. Y la prueba trae esperanza. ¿Sí? Con paciencia.
La carrera del cristiano es una carrera de resistencia, ¿sí? La carrera que iniciamos el día que recibimos a Cristo, nosotros decidimos cómo correrla. Si con mochila, si con camionetas llenas o livianas. Sos vos la que decide cómo correrla, ¿sí? Esto tiene un entrenamiento, ¿sí? Tiene un recorrido marcado, tiene un reglamento a seguir y tiene un entrenamiento a seguir. No es instantánea la carrera. Instantáneo es la nueva naturaleza. Eso es instantáneo. El nuevo nacimiento. Pero después hay que trabajar, ¿sí? Por eso no puedo tener manos caídas ni rodillas paralizadas, ¿sí? Por eso tengo que trabajar en equipo, no lo puedo hacer sola, ¿eh? Tengo que saber trabajar juntas, unidas, corriendo, ¿sí? ¿Quién produce esto? Cristo lo hace en nosotros. Cristo dice que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es un Dios de misericordias. Dios siempre vuelve a empezar con nosotros. Si caíste, si hoy te ves y decís, tengo las rodillas paralizadas, porque soy perezosa, porque soy carnal, no veo lo que todo el mundo ve, no veo lo que los ancianos ven, no veo lo que ve esta persona que me llama, me dice, vamos a estudiar la Biblia, yo no lo veo, ¿sí? Si estás así, para por un momento, para por un momento. Y yo quiero que en este momento pensemos en forma personal, ¿sí? Y nos hagamos estas 3 preguntas. ¿A quién estás mirando? Puestos los ojos en Jesús, dice el Señor. Pero vos, ¿a quién estás mirando? ¿Quiénes son tus modelos? ¿Cuáles son tus sueños? ¿A quién estás siguiendo? ¿Qué filosofía, qué moda, qué cultura pesan hoy a los cuales estás mirando? ¿Qué cosas debes despojarte? ¿Pecados o culturas y filosofías? ¿De qué tenés que despojarte? Quiero que busques una en tu vida. Todas tenemos una seguro. O un pecado que confesar, o una práctica lícita que me quita el foco para poder correr. Quiero que pienses en una, aunque sea. ¿Sí? Que busques en tu interior. ¿Qué pecados, tentaciones te están sitiando? Y van siempre en contra. Puede ser un hábito que adquiriste. Puede ser una práctica. Puede ser un pensamiento. Puede ser algo que Satanás siempre lo traiga y siempre lo traiga y no te permita salir de ahí. Bueno, necesitas una compañera, porque todos pasamos por lo mismo. Necesitamos una compañera de oración a la cual le puedas contar, le puedas decir, me está pasando esto, con esto no puedo, ayúdame. Una persona espiritual, una compañera de oración, alguien que te va a saber aconsejar y entender. A nosotros nos da vergüenza pedir ayuda, ¿sí? Nos parece que no, se van a burlar de mí. Muchas veces tenemos miedo de que los demás se enteren porque tenemos un problemita de lengua importante, ¿sí? Tenemos que aprender a empezar a confiar y a armar equipos que nos ayuden a estar firmes y a ser fuertes espiritualmente, ¿sí? Tenemos que tomar la actitud de Pablo, ¿sí? Muchas veces capaz que te sentís avergonzada o te sentís frustrada porque esto hace mucho que lo venís luchando y no lo lográs, ¿sí? Muchos pensamientos a veces negativos de nosotras mismas y siempre volvemos a ese círculo, ¿no? Negativo a nosotros, de pensamientos negativos a nosotros mismos. Pero tenemos que tener la actitud de Pablo. Filipenses 3 del 12 al 14, y vamos a terminar con esto. ¿Qué dice Pablo en esos versículos? Es hermoso, estos versículos me encantan. Me encantan porque es como
el cierre de lo que es Dios con nuestras vidas mediocres espirituales. Miren lo que dice Filipenses 3, 12 al 14. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecta, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacida por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Hermanas, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, pero extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenemos un llamamiento supremo. No es el llamamiento del anciano, no es el llamamiento del líder, es un llamamiento supremo. ¿Sí? Y cada uno de nosotros tenemos un propósito supremo acá en la tierra, por eso estás acá. Si no, ya estarías en el cielo, si no tendrías nada que hacer. ¿Sí? Tenemos un llamamiento supremo y lo hemos alcanzado, seguramente no lo habrás alcanzado. Y entonces, ¡ay, Señor! No, ciertamente lo que queda atrás lo dejo y me enfoco hacia adelante, ¿sí? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Y me encanta porque Pablo es el gran ejemplo del atleta exitoso. Porque, ¿qué pudo decir él? He peleado la buena batalla de la fe. He acabado la carrera. Y he guardado la fe. Y esas tienen que ser nuestras palabras. Cada día he peleado la buena batalla. Todos los días, cuando te levantás, es una batalla contra el sistema, es una batalla contra ti misma, ¿sí? Y es una batalla contra los que muchas veces nos rodean, ¿sí? Y dice la batalla de la fe. ¿Cuánta contra hoy mujeres tenemos en este mundo? ¿Sí? Con toda la filosofía feminista que está ahí metiéndonos ficha en la cabeza, ¿sí? Que va en contra de la batalla de la fe. Porque nada que ver con lo que Dios plantea como mujeres. Y nosotros tenemos que levantarnos cada día y decir, voy a pelear la batalla de la fe. Voy a acabar la carrera. En diciembre las quiero ver a todas felices, satisfechas, exitosas, cumpliendo sus sueños. ¿Sí? ¿Cansadas? Sí. ¿Más viejas? Seguro. Pero felices. ¿Por qué? Porque he acabado la carrera del 2022. El 2023 Dios se ocupará. Porque no son nuestros tiempos. No es nuestra batalla. Es la fe que el Señor nos ha llamado a vivir. Que Dios las bendiga. ¿Oramos? Padre, estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por todo lo que nos das, gracias por ponernos en el ministerio, gracias por contar con nosotras, Señor, somos privilegiadas en que tú quieres contar con nosotras. Has visto en nosotras qué podemos darte, Señor. Pero gracias porque nos miras con la cruz de Cristo, nos miras a través de su sangre, nos miras, Señor, y dices, quiero usarte. Estamos aquí, Señor, para ello. Gracias por todo. Bendícenos en el nombre del Señor Jesús. Amén.